Los datos oficiales sobre el robo de cable en nuestro país son cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cómo se ha triplicado el robo de cable en nuestro país. 427 carpetas de investigación en 2018 y 3 años después, 1,998, un aumento de 367%. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué es el gran negocio? ¿Cómo funciona el mercado negro? ¿Cómo está la regulación en nuestro país? ¿A quién afecta y cómo afecta? Es lo que estamos platicando el día de hoy. Ya tenemos listo a Michel Hernández, él es director de Observatel. Michel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Marta, qué gusto. Al contrario, muchas gracias. Pues aquí tratando de entender este asunto y le platicaba yo al auditorio pues cómo se ha triplicado de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública el robo de cable, que me gustaría centrarme un poquito en todo esto. El cable, especialmente lo que buscan los delincuentes es el cable de cobre. ¿Por qué lo buscan? ¿Cómo se utiliza? ¿Y cómo funciona el mercado negro? ¿Qué es lo que ustedes tienen como datos de este tema? Efectivamente, Marta, y como señalabas, particularmente durante la pandemia, pues lo que vimos y lo que sucedió es que efectivamente este metal pues se revalorizó, incrementó muchísimo su precio y estamos hablando de que pues se está vendiendo, antes de la pandemia estaba alrededor de 150 pesos el kilogramo de cobre en el mercado negro y posterior empezó a subir hasta los 190, incluso 200 pesos el kilo de cobre, ¿no? Entonces, como mucha de la infraestructura de telecomunicaciones precisamente todavía utiliza este metal y al revalorizarse durante la pandemia, pues efectivamente se volvió objeto mucho más preciado que antes y se incrementó este delito de robo de cable. Y la gran problemática de esto, y como lo comentabas también hace un momento y con el invitado anterior, es que no solo es el robo de cable, ¿no? Finalmente, cuando ya están ahí las personas que cometen este tipo de actos, pues generan unas consecuencias, o vamos a llamarle externalidades lamentables. Ustedes hablaban de la peor, ¿no? De los daños a la infraestructura que terminan costando vidas, pero además de eso, pues se roban también amplificadores, fuentes de poder, lo que van encontrando a su paso, y esto repercute también en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, desafortunadamente que muchos de estos pues, se ven interrumpidos precisamente o por este robo de cobre o porque pues, mientras se comete el ilícito también aprovechan para llevarse, por ejemplo, fibra óptica, y muchas de las conexiones actuales, sobre todo en las ciudades, ya son de fibra óptica. Entonces, es una gran problemática que hemos visto que se incrementa durante los últimos años, desafortunadamente. Así es. Y un poquito hablar del tema de la falta de denuncias, pero también de la falta de investigación y de seguimiento de este tipo de delitos, que hay una cifra negra muy grande justamente porque no todos los robos se denuncian, prácticamente pues muchos cargan con el propio costo y vuelven a instalar, ahora sí que valga la redundancia, la instalación, Michel, pero que finalmente, decía yo, está establecido en el Código Penal Federal el delito y el delito agravado cuando se afecta a un servicio. Pero pues las cosas, como en muchas, siguen siendo impunes y por eso siguen aumentando. ¿Qué pasa con esto? Sí, y la clave es la última palabra que mencionabas, Marta. El tema es la impunidad. Sin duda, pues las empresas casi hasta por política y por buena práctica, pues cualquier empresa que es víctima de este tipo de delitos va y denuncia. Hay miles de denuncias. Por ahí se hablaba de una cifra de Telmex, que pues prácticamente llevan como 16,000 denuncias, alrededor de 16,000 denuncias por este tipo de delitos, y desafortunadamente pues la impunidad que tenemos en el país, no solo en esta materia, ¿no?, sino en general, pues vuelve inoperante el sistema precisamente para disuadir de la comisión de este tipo de prácticas, y no ha sido suficiente, y de hecho, a ver, por más que se incrementen las penas, no solo está este delito de robo, sino además pues en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión está también penado, por ejemplo, el ataque a las vías generales de comunicación, los daños a las vías generales de comunicación, que en este caso sería el cableado. Se castiga, fíjate, con 1 a 8 años de prisión, con multas que pueden llegar a ser de 7 millones de pesos, y esto definitivamente no ha sido suficiente para erradicar o para mitigar este tipo de delitos, ¿no? Desafortunadamente,
la impunidad de la que somos víctimas, pues sí, dime. Sí, nada más aquí un poquito, tenemos esa cantidad de denuncias, 16,000 denuncias de Telmex, hay que sumarlas de la CFE, etcétera, pero aquí decir que el tema de la impunidad pues se gesta cuando las cadenas pues se rompen, el engranaje que debe existir. Decíamos que incluso pues los propios centros estos de recepción de metales compran las cosas, incluso hablando no de cables, pero de otros insumos, cuando tienen hasta los logos de la Ciudad de México o de cualquier otro estado. Entonces me parece que hay una falta de regulación, justamente de vigilancia y de sanción. Todo una cadena que abre espacio a esta impunidad de la que hablamos. Michelle Hernández, un placer platicar contigo, corto siempre el tiempo, pero siempre abiertos para platicar con Observatel. Con gusto, como siempre, Marta, buena tarde.